parte será grabada para poder ser subida en la plataforma de Pages en YouTube aproximadamente dentro de una semana, donde podrán volverla a ver si se perdieron alguna información o por si desean compartirla en sus redes o con otras personas. Y bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos por estar aquí en este que es el segundo webinario de Pages Early Career Network en español. Y antes de pasar de lleno a la presentación estelar, les queremos recordar que nosotros somos los representantes regionales pertenecientes al grupo de Pages I100 que pertenece a Pages, que bueno, posteriormente les vamos a platicar un poquito más lo que nos dedicamos. Si no estuvieron en la presentación anterior, hace 2 meses, y bueno, nosotros somos los representantes regionales de Centro y Sudamérica, y el día de hoy queremos presentar a una nueva representante, que es Diana Ochoa. Ella está representando tanto a la zona de Perú, donde se encuentra actualmente, pero pertenece a la zona de Colombia. Entonces, con ella ya seríamos 5 los representantes regionales activos. También les queremos compartir esta imagen que pueden encontrar en las plataformas de Pages, que son las diferentes actividades o eventos que se han realizado a lo largo de este año y se van a realizar por parte de Pages I100. Y bueno, ahí van a poder conocer un poquito más de las actividades. Y ya para entrar de lleno, vamos a empezar con la presentación estelar titulada Arqueología y Paleontología de la exlaguna de Tahuatahua, qué sabemos y qué nos gustaría saber, la cual va a ser presentada por el doctor Rafael Abarca, quien actualmente es un profesor de la carrera de Arqueología en la Universidad Austral de Chile. Él se doctoró en Argentina, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y ha trabajado principalmente en arqueología del Cuaternario del centro de Chile, principalmente enfocado a la taxonomía y tafonomía de la fauna y su relación con el poblamiento temprano. Muchas gracias, Rafa, y pues te cedo la presentación. Excelente, muchas gracias. Tienes que dejar de compartir para yo poder empezar a... ¿Se ve bien? Me imagino, ¿no? Esperemos que sí. Súper bien. Excelente. Ya, bueno, vamos a ver la hora para no alargarnos tanto. Bueno, primero que todo, gracias a todos los que están acá conectados, distintas partes de América, por lo que estoy viendo, algunos amigos, colegas también de Argentina, que emocionan, profesores incluso de la universidad de donde estudié. Y bueno, lo que les voy a contar un poco es, yo aparezco ahí en realidad firmando esta presentación, pero lo que les vengo a contar es un poco un trabajo bien interdisciplinario que hemos venido realizando en este lugar, en la laguna de Tahuatahua, donde han participado y seguimos participando arqueólogos, paleontólogos, geólogos, sedimentólogos, y también de forma muy activa la comunidad que está en torno a este sector, ¿sí? Así que aunque yo aparezca aquí en solitario, en realidad esta diapositiva debería estar llena de nombres y que, bueno, hacia el final vamos a hacerle un poco de justicia. Así que, bueno, vamos a partir. Primero que todo, ¿qué es este lugar? ¿Dónde está este lugar? La laguna de Tahuatahua está, bueno, en Chile central, en lo que nosotros denominamos como geomorfológicamente la depresión intermedia, que es una fajita que, si conocen Chile, que es muy largo y muy angosto, está flanqueado por 2 accidentes bien grandes, que son la cordillera de la Costa y la cordillera de los Andes, y entre medio está la depresión intermedia, donde la mayoría de la gente habita en Chile. Y en una de esas estribaciones aquí, en esta imagencita de Google, donde quedan algunos remanentes de la cordillera de la Costa, es donde estaba esta laguna, la laguna de Tahuatahua. Esta forma de anfiteatro aquí es la que en el fondo de alguna u otra manera detenía y favorecía la acumulación de agua en ese lugar. Era una laguna muy grande que lamentablemente fue secada artificialmente en 1830-40 para generar un poco más de tierras de cultivo, lo que evidentemente generó un desastre ecológico muy grande que, bueno, en ese momento no se dimensionó, pero las descripciones históricas señalan que en realidad había una diversidad de fauna bien increíble. ¿Sí?
¿Qué sabemos de ella? Bueno, se han hecho muchos trabajos científicos, que bueno, muchos de ellos no continuaron en el tiempo, y es ahí donde estamos entrando nosotros. Pero sabemos al menos que la laguna se habría formado al menos en algún momento entre 150.000 años atrás y 50.000 años atrás, que en las 50.000 es la fecha basal, al menos de la parte superior de la laguna, del depósito de la laguna. Por estudios sísmicos han demostrado que la depositación de esta cuenca es bien profunda y hasta 70 metros de depósito, y el segmento del que nosotros vamos a hablar en realidad son de los últimos 12 metros, incluso los últimos 3 metros, que son los que corresponden al final del Pleistoceno y el Holoceno en realidad. Más allá de los 50, de los 12 metros de profundidad, donde ya aparecen estas cenizas que corresponden a una gran erupción que hubo en un volcán que está en Chile Central, que es compartido por Argentina y Chile. Más abajo no hay registro. Entonces, básicamente todo lo que yo les voy a contar ahora viene de esta parte superior, que es la formación Laguna Tahuatahua, que es la que sí se ha estudiado en términos geológicos y sedimentológicos de forma bien detallada. Así que espacialmente estamos ubicados en Chile Central, y cronológicamente lo que vamos a ver es básicamente la transición Pleistoceno-Holoceno, que es, en términos cronológicos, posterior al último máximo glacial, o sea, entre unos 18.000 y unos 7.000 años antes del presente. Acá abajo está una reconstrucción más o menos de cómo debió haber sido aproximadamente la laguna. Era bien grande, 10-12 kilómetros lineales, se estimaba hasta 8-10 metros de profundidad en la parte central. Bueno, una lástima que ya no esté. Es bueno y es malo en realidad, porque ahora podemos trabajar en la laguna por todas partes, en realidad, cosas que quizás no hubiéramos hecho antes, si es que todavía estuviera ahí. Les quería leer rápidamente una descripción, una de las pocas descripciones que hay de la laguna, para que se hagan una idea, y acá también hay una pintura de cómo habría sido también la laguna. Que generó Claudio Gay, que fue un naturalista muy importante en Chile, que fue contratado por el gobierno justamente para que hiciera historia natural en el país durante 10 años, que recorrió Chile completamente, y tuvo la fortuna de verla 4 años antes que empezaran los trabajos de desecación. Entonces dice, la primera excursión fue Tahuatahua, grande y bella laguna, la cual vi por primera vez aquel grande y singular espectáculo tan maravillosamente cantado por los bardos escoceses y cuyas causas han desconocido los físicos durante mucho tiempo. Consiste en islas flotantes que cubren casi la mitad de la laguna y que, según la dirección de los vientos, la recorren de norte a sur y de oriente a poniente. Sobre estas islas, llamadas chivines por los habitantes, ponen todos esos pájaros tan notables por su número como por sus variedades. Los cisnes, los flamencos, los cheuques, las garzas, los salcedos, las fulicas, los ibis, y una infinidad de otras especies nuevas, tanto para mí como para la ciencia, que pueblan estas islas móviles y hacen que este país una mansión de delicias y admiración en que la naturaleza ha hecho todo el costo. Es bien lindo lo que dice Claudio Gay, y es bien triste ver un poco lo que ocurrió con esta laguna después de, un poco en gran medida por la ambición de los dueños de esa estancia de generar un espacio más cultivable de lo que ya probablemente tenían a disposición. Pero bueno, así que la laguna es muy importante, no solo en términos, como les decía, arqueológicos, que lo vamos a ver a continuación, paleontológicos también, porque tiene un registro paleontológico muy variado, y no solo de cuaternarios, sino que en los cerros de la cordillera de la costa, que hay formaciones mucho más antiguas, hay toda una diversidad de fósiles de invertebrados, mucho más viejos, obviamente, del Mesozoico. Pero además tiene todo un componente patrimonial muy lindo, y es, que no lo vamos a ver acá evidentemente, que es toda la concepción actual que la gente tiene y los recuerdos que tiene, que se ha ido transmitiendo históricamente respecto a la laguna, y cómo la están comenzando a revalorar y a reempoderarse respecto de eso. Y también es muy importante cómo nosotros, al menos yo como arqueólogo, como cientista social, le podemos entregar esas herramientas a la comunidad justamente para que pueda conocer su pasado,
valorar su pasado y protegerlo también. Por eso tenía acá unas fotitos de, de algunas actividades que han venido realizando una ONG, particularmente una ONG muy importante que es la que nosotros nos ha prestado toda la logística y todo el apoyo, que es la Fundación Añañuca, que ya lo vamos a ver después, eh, para que la gente pueda realmente redescubrir eh, ese patrimonio. Hay mucha gente que probablemente son descendientes de personas que hasta podrían haber visto la laguna en su momento, y hubo un corte muy grande ahí que estamos nosotros, bueno, como arqueólogos, comenzando también un poco a desentrañar a partir de los registros materiales. Entonces, bueno, hay varias secuencias estratigráficas que se han hecho en la laguna. Esta es la última, la de 2005, donde se hizo un estudio bien detallado, no solo de la estratigrafía, la sedimentología, la geoquímica, sino que también una reconstrucción ambiental sobre la base del polen. Y es la que nos entrega un poco toda la variación del paisaje y del clima que se infiere en los últimos 46.000 años, más o menos, que son las últimas fechas de la formación de la laguna Tawa Tawa. Y que, entre paréntesis, no hay otro registro ambiental en todo Chile central con tanta profundidad, y que nos documente también este momento final del Pleistoceno. Entonces, en general, antes del máximo glaciar, las condiciones son bien frías son frías y húmedas. Hay bosques del tipo valdiviano que ahora en la actualidad están más hacia el sur, esas taxas que son presentes tipo roble, tipo coihue, que ahora están mucho más al sur, alrededor de 300 kilómetros más al sur. Pero posterior al máximo glaciar, posterior a los 18.000, esas taxas de este bosque valdiviano comienza a decrecer, como ocurre en realidad, es un fenómeno global esto de la transición del Pleistoceno al Holoceno, y comienzan a ser reemplazadas por especies de pastizal, lo que va indicando de a poco cómo las condiciones se van tornando de más frías y húmedas en el máximo glaciar, y bueno, y anterior al máximo glaciar también, hacia condiciones cada vez más cálidas. Y entre medio, entre los 18.000 y los 11.000, hay un par de pulsos húmedos, pero la tendencia es en general hacia que se torne a condiciones más cálidas y más secas. Incluso en torno a los 11.700 años, que ya la fecha, entre comillas, oficial o internacionalmente aceptada del inicio del Holoceno, las condiciones llegaron a ser incluso más cálidas y más secas que las actuales, lo que implicó bueno, que la laguna se retrotrayera bastante en su extensión. No sabemos cuánto, pero hay algunos datos que nos sugiere la arqueología justamente. Eh, y bueno, haya hecho que efectivamente, muy probablemente la fauna y también los primeros habitantes se hayan concentrado justamente en esta laguna, porque a pesar de que reduce su extensión, se mantuvo siempre algún remanente de agua al menos en alguna parte de su centro. Después, recién hacia los 6.000, comienzan ya las condiciones mediterráneas como las que caracterizan a Chile central. Entonces, desde que se desecó la laguna, construyeron un canal de desagüe bastante monstruoso en realidad, porque tenían que atravesar la cordillera de la costa para poder desaguarla, y en realidad ir en contra de la pendiente, porque todos los esteros y todos los riachuelos llegaban a la laguna. Entonces se tuvo que construir un canal de desagüe que tiene en la actualidad casi 10 metros de ancho y en su parte más profunda 9 metros, para poder desaguar la laguna. Entonces hicieron una trinchera gigante, que es una cosa muy beneficiosa para nosotros los arqueólogos y también para los paleontólogos, porque nos da una visión bien extensa, de un corte estratigráfico bien grande de todo lo que ocurre, y nos permite ver todo lo que ocurre en esa parte de la laguna. Y desde el momento mismo que empezaron a construir este gran desagüe, comenzaron a aparecer muchos restos óseos de mamíferos extintos. En ese momento, antidiluvianos y qué sé yo. La mayor cantidad de restos siempre fueron de Confoterios, de estos parientes más o menos lejanos de los elefantes y también de los mastodontes y de los mamuts. Pero también los científicos o los naturalistas que fueron a observar este proceso, que duró 10 años la construcción del desagüe,
señalaron también que había muchos, que aparecieron también restos de caballos y restos de algunos ciervos extintos. O sea, aquí en las diapos están justamente esas primeras imágenes publicadas respecto a la fauna de la fauna al menos de mamíferos de gran tamaño, que fueron extrayéndose desde la laguna en ese momento. Entonces, en 1926, un paleontólogo reconocido en Chile, Carlos Oliver, lista 11 diferentes hallazgos que fueron a dar al Museo de Historia Natural, estos son los oficiales, lo que da cuenta en realidad del gran volumen de material que se extrajo de manera obviamente no sistemática mientras se construía este canal. Y hasta el día de hoy, cuando crece el nivel del canal de desagüe, los perfiles se van exponiendo cada vez más y continúan apareciendo restos óseos de fauna extinta y también de fauna menor. De hecho, yo diría que un tercio de la colección de vertebrados cuaternarios del Museo de Historia Natural en la actualidad vienen justamente de Tahuatahua. Entonces, en ese lugar, en los 60 y en los 80 se realizaron trabajos arqueológicos sobre la base de los datos de hallazgos de fósiles, y se excavaron 2 sitios, se reconocieron 2 sitios. El primero, Tahuatahua 1, que se excavó a finales del 60, que fue bien importante porque se documentó en ese lugar por primera vez, y fue el primer sitio de Chile Central donde hubo asociación inequívoca en el fondo entre fauna extinta y restos culturales. En esa época estaba todo un paradigma que se conocía como de la cultura Clovis, que bueno, continúa en la actualidad pero con menos fuerza. Entonces, había todo los principales hitos para definir que un sitio era temprano en el sentido de que era del cuaternario final, o sea, perdón, del Pleistoceno final, era que tenía que haber asociación entre mamíferos distintos, ojalá de gran tamaño, y objetos culturales, y en el 67 ya lo cumplía. ¿Sí? Las fechas radiocarbónicas van entre 13.100 más o menos y 12.600 años antes del presente. Y en los 80 se excavó, se continuó prospectando el lugar, y se encontró un nuevo sitio también arqueológico, a 170 metros del Tahuatahua 1, hacia el centro de la laguna, o de la antigua laguna, donde también se documentó de una manera bien extensiva. Hay al menos 6 individuos, un número mínimo de 6 individuos de confoterios y puntas de proyectil, cuchillos, láminas para destazar, y lo que sugería efectivamente que aparentemente la actividad que se desarrolló en Tahuatahua hacia el Pleistoceno final, en términos culturales, fue bastante, o no sé si bastante, pero al menos reiterativa en el tiempo. O sea, están separados estos sitios por 1000 años, 12.600 y 11.700 años entre el presente, tiene Tahuatahua 2. Y aún así, aparentemente hay una recurrencia del uso del espacio en estas playas que fueron variando a través del tiempo, dependiendo de las condiciones climáticas. Cuando a mayor temperatura, la laguna se retraía y se iban moviendo. En el fondo, aparentemente, estos lugares donde estos primeros cazadores recolectores se asentaban. Entonces, acá volviendo a la imagen que la habíamos yo presentado al principio de la charla, esto es para que se hagan una idea de más o menos cómo es el espacio físico. Este es el arco, ¿sí? que genera uno de los límites naturales de la laguna. Y acá está un ortomosaico donde está puesto este gran canal de desagüe, donde se ve en el fondo de manera bien clara. Bueno, cómo corta el cerro, tuvo que cortar toda esta parte. Y a partir de los perfiles expuestos, como les comentaba, se definió Tahuatahua 1, que está en un lugar como es más antiguo en sus fechas. La laguna tenía una extensión mayor. Y Tahuatahua 2, que está a casi 200 metros hacia el centro de la laguna, y que tiene fechas del límite Pleistoceno-Holoceno, que justamente, al menos tenemos certeza que en 1000 años habría retrocedido la laguna habría retrocedido al menos esos 170 metros. Probablemente, bueno, vamos a ir viendo que hay otros hallazgos que tengan quizá relación con esto y también con otros sitios más antiguos que aún debemos descubrir. Entonces, en términos bien generales, para no
entrar tanto en detalle respecto a la parte arqueológica, quizás, pensando en todo el tipo de espectadores que están acá presentes. Se excavó mucho de este sitio, Tahuatahua 1, se excavó una cantidad de metros que en la actualidad ya casi son inconcebibles para la arqueología, son 120 metros en total, como una casa, una gran casa. Eh, y a pesar de la gran cantidad de metros excavados, los artefactos no son, y los desechos de la construcción de esos artefactos no son tantos, son 89 artefactos en 120 metros cuadrados, lo que sugiere una tasa bien eh, baja de descarte de objetos. Pese a eso, hay varios instrumentos que denotan justamente actividades de procesamiento de estos grandes animales. Hay cuchillos, hay raspadores, ¿sí? Y también hay retocadores de huesos, que son los instrumentos con que construían o retocaban estos objetos. Hay huesos, obviamente, de Confoterio, que es lo más distintivo, pero acá también hay huesos de caballo de una especie extinta, que se llama Hipidium principale, y de un ciervo extinto, que su denominación es Antiferulta. Hay materias primas alóctonas, que quiere decir que no son de rocas que están cerca de la laguna, y de hecho la más notable es la obsidiana, que sus fuentes están en la cordillera, en el límite con Argentina, a 200 kilómetros más o menos. Acá tenemos algunas imágenes para que se hagan una idea de cómo es la materialidad que sale en estos sitios. Eh, estos son los cuchillos o preformas de cuchillo, las láminas con que procesaban estos animales, y este es un huesito del talón de caballo, de Lipidium, es un astrágalo, que tiene estas líneas acá, que son hechas por un cuchillo cuando están siendo procesados este animal. Y acá tenemos los restos de estos retocadores, que son los objetos con una punta roma que se usan justamente para retocar y para hacer las fases finales de la confección de los instrumentos. Entonces Tahuatahua 2 tiene un registro menos variado en términos de fauna, porque hay prácticamente solo Confoterio. Se excavó mucho menos, 90 metros, que aún sigue siendo bastante. Y como les comentaba, sus fechas son justo en la transición Pleistoceno-Holoceno, o sea, están en los momentos más cálidos de la reconstrucción ambiental de ese momento. Tahuatahua 1 está hacia el final del último pulso húmedo, por eso está un poquito más hacia arriba en el borde de la laguna. Y de manera muy increíble, este sitio, Tahuatahua 2, tiene evidencia del procesamiento de 6 confoterios, ¿sí? En un espacio bastante reducido, que son estos 90 metros cuadrados. No quiere decir que estén los huesos de los 6 individuos, pero sobre la base de la fusión de epífisis y teniendo como referente los datos actualísticos del elefante africano, hemos reconstruido el perfil etario, el perfil de mortalidad de estos 6 individuos, y hay efectivamente individuos adultos y también individuos muy juveniles, muy jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, están estos dos aquí, dos pequeñitos gomofoterios de 3,8 años. Esto se estima obviamente asumiendo que hay una cercanía taxonómica entre los elefantes actuales y los gomofoterios, que puede ser obviamente discutible, pero en el fondo sirve como una especie de paraguas para estimar al menos la edad. Y es bien notable porque este perfil, bueno, hay machos y hembras que también se puede deducir de los restos óseos, porque en general todos los proboscideos tienen mucho dimorfismo sexual, ¿sí? Las hembras maduran mucho más temprano sexualmente que los machos, entonces paran de crecer mucho tiempo antes, o lo suficiente. Así que viendo el tamaño de los huesos cuando ya están fusionados, cuando ya son adultos, es fácil saber, o más o menos fácil, si se trata de machos o se trata de hembras. Entonces este perfil es particularmente sugerente porque hay 3 hembras y hay 2 juveniles, muy juveniles. Entonces hay algunos
colegas paleontólogos que han sugerido que la forma de organización social de los gonfoterios era muy parecida a los elefantes actuales, como también se sugirió para los mamuts. Entonces, en ese caso, los elefantes actuales son grupos que se organizan matriarcalmente, donde son las hembras las que definen los lugares donde trasladarse, son los que controlan básicamente el grupo social, y los que cuidan a las crías. ¿Sí? Cuando los machos alcanzan la madurez sexual, son expulsados del grupo. Y este perfil, estas tres hembras, con estos dos niños, con estos dos crías, son bastante sugerentes de que podría haber un perfil similar a un grupo, a un pequeño grupo de hembras con sus crías. Ahora, es difícil saber si todo el sitio efectivamente se formó de una pura vez, o sea, si estos 6 individuos que están separados formando ciertas pilas como de procesamiento, efectivamente ocurrió todo al mismo tiempo, porque arqueológicamente es bien difícil ver la sincronía de eventos, ¿sí? Porque nosotros tratamos por radiocarbono y el radiocarbono tiene 30 años de error, entonces es difícil. Hemos tratado de fechar los huesos y no ha ido mal. Pero en el fondo están todos en la misma posición estratigráfica, no hay superposición de estos eventos de faenamiento, no hay sedimento entre los huesos, entonces probablemente estos 6 individuos habrían sido procesados en un momento, si es que no sincrónicamente, en poco tiempo, lo que para nosotros es casi sincrónico en términos arqueológicos. Aquí las fotitos para que se hagan una idea de cómo es la diferencia. Estos son fémures, todos fémures de los gonfoterios de Tahuatahua. Este es un macho que ya está fusionado, este es un fémur. Este es una hembra que ya está fusionada, pero es más pequeñita. Y aquí están a escala los fémures de las crías. ¿Sí? Esto para que se haga una idea de haber sido como un novillo, como una cría de vaca. Acá tenemos algunas fotos que nos han facilitado justamente la comunidad local, la fundación, la ONG que yo les comentaba, de la época de las excavaciones, donde podemos ver la planta de justamente cómo están todos los restos óseos concentrados en distintos espacios, o sea, espacialmente definidas, estas pilas que les denominaba Lautaro Núñez. Cada una de estas pilas puede no constituir un individuo en sí mismo, pero da cuenta en el fondo de este gran procesamiento bien intensivo de todos estos animales. Piensen que un gonfoterio adulto pesa hasta 5 toneladas, entonces la cantidad de carne que se puede extraer de un adulto es varias toneladas, un par de toneladas por lo menos. O sea, hay mucha carne para mucha gente a partir de un gonfoterio y bueno, con 6 más todavía, aunque los chiquititos quizás tienen menos, obviamente menos carne. Acá está la planta, más o menos cada uno de estos huesitos se dibuja en la planta y es fácil reconocer cada una de las, o más o menos fácil, las unidades anatómicas del dibujo que publicó Lautaro Núñez en el 94. Pero da cuenta justamente de este desorden anatómico y estas concentraciones de huesos, que no necesariamente cada concentración corresponde a un individuo, pero nos da cuenta de que esto aparentemente podría haber sido más o menos sincrónico, ¿sí? O sea, si lo lograron, si efectivamente se trata de un pequeño grupo social, lo habrían eliminado en el fondo casi por completo, teniendo a las hembras de distintas edades y a las crías. Y aunque no hubiera sido sincrónico, si el comportamiento de los gonfoterios es más o menos parecido al de los elefantes actuales, para cazar una cría de 3 años, de 4 años, hay que separarla del grupo familiar, y eso implica evidentemente generar alguna estrategia para apartar a las hembras, y no solo a la mamá, sino que a la mamá, a la tía, a la abuela, en el fondo de este grupo familiar. Así que aún así, independiente si haya sido un evento o varios eventos una vez al año, o no sé cómo, implica cierta planificación, una planificación muy detallada y quizás mucha gente también interviniendo en el proceso, que es proporcional obviamente al rédito que trae de vuelta cazar 6 gonfoterios o 4 gonfoterios, lo que fuese. Hay varios objetos bien increíbles dentro de la planta, ¿sí? Estos son los huesos que le hemos puesto más atención, pero cada uno de estos puntitos de aquí son restos de artefactos o de desechos de la manufactura de artefactos. Y están estas puntas de proyectil que se llaman cola de pescado, que son bien populares en Sudamérica,
y que tiene un rango cronológico bien acotado, y que en función de las fechas que tiene el sitio, que es 11.600, como decía, están en el rango más joven de la distribución de estas puntas, y de estas hay, en el fondo, de Ecuador, bueno, desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Pero estas tienen la particularidad que están hechas en cristal de cuarzo, que es una materia prima que no está cerca del sitio, y que no sabemos realmente desde dónde proviene. Y después hay otras cosas bien increíbles, como este objeto que está fracturado, pero está hecho en una defensa de un gonfoterio juvenil, ¿sí? Y que es el anteastil bueno, en esta época no se casaba con arco y flecha, sino que se casaba con otro objeto que se llamaba estólica, que a diferencia del arco y la flecha, donde es la cuerda la que hace un poco la fuerza, la estólica es el brazo que lanza el objeto, el dardo. Y este objeto hecho en defensa de gonfoterio es la parte que va antes de la punta. O sea, ese se rompió probablemente porque quedó incrustado en la piel de uno de los gonfoterios. Y ahí están en los lugares donde se han encontrado. Y estas son las lascas, y las láminas particularmente, con que se habían procesado a estos grandes gonfoterios. Y esta es una reconstrucción que hemos hecho de cómo podría haber sido este proceso de faenamiento en la laguna, en el borde de la laguna, asumiendo estas condiciones más cálidas, donde efectivamente el cuerpo lagunar se habría como retraído, y habría generado estas grandes playas como anegadizas, donde se habría efectuado este proceso de caza. Que obviamente esto es una reconstrucción bien especulativa, la verdad, porque no sabemos la cantidad de gente, no sabemos si eran hombres o mujeres los que participaban, si eran niños, en fin, pero asumimos que para cazar a 4 gonfoterios, 3 gonfoterios, 2 gonfoterios, se requiere una gran cantidad de personas, no solo por el hecho de cazarlas, sino porque probablemente no habían unas condiciones muy complejas de almacenamiento, entonces ese gran esfuerzo para sacar tanto rédito y que no se utilizara después, se perdiera en el fondo todo lo que se podía obtener de ello, no justificaría un trabajo de 2 o 3 personas. Así que asumimos dentro de este patrón de asentamiento, de cómo funcionaban, o sobre la base de lo que sabemos los casos recolectores, que probablemente los campamentos se instalaron cerca de los lugares donde faenaban estos animales y se quedaron ahí un buen tiempo. Y eso implicaría también que se trasladaban completamente los grupos familiares. Así que de ahí viene un poco la explicación de cómo podría haber sido esta escena de caza. Entonces, eso es lo que sabíamos más o menos hasta ese momento, ¿sí? Estas excavaciones se terminaron al principio de los 90, no se volvió nunca más a trabajar en Tahuatahua en términos arqueológicos, tampoco paleontológicos, y los estudios ambientales y las reconstrucciones ambientales terminaron a principios de 2000. Entonces, habían 20 años en que nos seguíamos dando vuelta en lo mismo, con las mismas publicaciones, la misma información, y bueno, avanzaban las metodologías, había nuevas preguntas, entonces había que volver a trabajar en esta gran cantidad de material. Como les decía, el Museo de Historia Natural de Santiago tiene una colección bien increíble de materiales solo de Tahuatahua, básicamente con foterio, que en realidad nunca habían sido analizados en detalle, más allá de una revisión taxonómica que se había publicado, no se habían intentado fechados, no se había analizado bien qué unidades anatómicas habían, el estado de preservación, no se habían intentado fechar, no se habían hecho ningún tipo de reconstrucción ecológica, paleoecológica. Así que por distintos lados, de manera muy paralelas, podríamos decir, distintos investigadores comenzamos a meternos en las colecciones de Tahuatahua, cada uno con su objetivo. Sí, yo tenía principalmente esta línea arqueológica, pero coincidentemente Erwin González, que es un colega que yo lo conocí hace mucho tiempo, que he trabajado con él desde su época de estudiante, estaba trabajando en reconstrucción paleoecológica de las faunas del Cuaternario en Chile Central, a través de análisis de desgaste, de microdesgaste de la superficie de los dientes. Entonces comenzó a tomar muestras de los gonfoterios en Tahuatahua. Y lo mismo Natalia Villavicencio, que está ahí procesando muestras.
ella estaba trabajando en su tesis doctoral sobre la extinción del cuaternario a nivel americano, sudamericano en general. Entonces estaba muy interesada en fechar los distintos, todas las muestras posibles de mamíferos extintos del Pleistoceno para ver hasta dónde llegaban cada uno de las distintas especies en su distribución antes de la extinción. Así que de una u otra manera fuimos convergiendo, fuimos también contactados por esta fundación que yo les comentaba, la Fundación Añañuca, que está compuesta por gente de San Vicente, por gente que vive en el fondo allá alrededor de la laguna, muy cerca de la laguna. Y ellos comenzaron a a generar distintos eventos de difusión, ¿sí? Y nos fueron contactando a nosotros para poder dar cuenta en ese momento de lo que se sabía de la laguna, porque nosotros no habíamos iniciado nuestro trabajo ahí. Y se generaron unas charlas anuales que se llaman Paleo Jornada, donde nosotros comenzamos a dar cuenta de todo lo que se sabía y también de lo que queríamos hacer. Comenzamos también a trabajar con la municipalidad, a contactar con la municipalidad, y coincidentemente otros colegas comenzaron a trabajar las colecciones. Así que se fue generando solo un grupo de investigadores jóvenes en esa época, bueno, yo no tanto, interesados en Tahuatahua. ¿Sí? Así que fue un proceso bien natural y bien agradable en el sentido de que muchos somos muy amigos. Y producto de toda esta convergencia de especialidades, básicamente de paleontología y geología, nosotros creamos este grupo de investigación que se llama Núcleo de Investigación Tahuatahua, con un propósito de, en el fondo, reestudiar de manera ya formal, primero los materiales de Tahuatahua, los que ya estaban excavados y los que habían encontrado cuando se secó la laguna, y también comenzar a generar recursos para poder investigar de manera ya formal todo lo que implicaba la laguna, ¿sí? Desde un punto de vista, como les decía, paleontológico, arqueológico, geológico. Entonces comenzamos a postular proyectos, no nos fue bien al principio, eso es importante para toda la gente que estaba partiendo acá en la investigación, de, de que muchas cosas no salen a la primera, postulamos a fondo, no nos fue bien, con Natalia sacamos muestras de los gonfoterios para fecharlos, muchos gonfoterios, y la mayoría no tenían colágeno, entonces no pudimos tener la fecha. Pero continuamos trabajando con la comunidad, trabajando con la gente de la municipalidad, con la Fundación Añañuca, yendo a los sitios, tratando de identificar dónde estaban los sitios antiguos, dando más charlas, para que la gente también empezara ya a tomar conciencia, no solo la comunidad, sino también las autoridades respecto al gran potencial que tenía la laguna en términos investigativos. ¿Sí? Mucha gente, cuando conversábamos con ellos, gente que trabajó incluso en las excavaciones en los 80, decían, pero es que pucha, se fue la gente, los científicos nos dejaron botados, y nosotros sabemos que hay tantas cosas bonitas, qué sé yo. Y bueno, nosotros en ese momento también estábamos en las mismas, queríamos hacer cosas, pero no teníamos todavía los fondos, ¿no? Pero ya en 2018, que fue uno de los años, como podríamos decir, fundacional de todo esto, yo tuve la fortuna de ganar un proyecto de investigación de 3 años con fondos del Estado, y eso permitió ya darle más impulso, como entre comillas formal, a este núcleo de investigación, porque ya teníamos financiamiento por 3 años para poder generar la investigación en el lugar. Entonces, lo primero que hicimos fue volver a los materiales, pero ya con la certeza de que teníamos los fondos para poder hacer investigación a través del tiempo, al menos en 3 años. ¿Sí? Antes, todo lo que habíamos comenzado a hacer era un poco o con motivación uno personal, con plata de uno quizás, viajando, yendo a ver los materiales, en fin, pero acá ya podíamos comenzar una fase más, entre comillas, formal de la investigación, y apoyado en parte también con todo lo que habían hecho Natalia, lo que había hecho Erwin, Jonathan y todas las personas que habían trabajado en la laguna viendo sus materiales. Así que, al menos desde mi punto de vista, la idea principal era tratar de estudiar los materiales, ver qué información nueva le podíamos sacar a todo esto que se había excavado en los 60, en los 80 e incluso antes del siglo XIX, y orientarlo a buscar nuevos sitios.
nuevos sitios arqueológicos y nuevos sitios paleontológicos también. Entonces, si efectivamente había tanto material que salió de este canal de desagüe, y hay tanto material que se excavó de manera científica, daba la impresión de que efectivamente la laguna había sido un centro muy atractivo, en el fondo, no solo para animales, sino para los cazadores, como lo sugería en el fondo la gran cantidad de animales que se habían extraído solo de manera científica. Hay una cantidad de otros materiales que sabemos que quedaron entre la gente local y que nunca que no llegaron al museo. Entonces, la pregunta nuestra, o al menos la mía, era cómo encontrar nuevos sitios, en realidad, y cómo generar una estrategia para poder ubicarlos. Sí, los sitios están a 2 metros, 1,80 m de profundidad, no tienen ningún registro superficial. Entonces están básicamente tapados por todo el Holoceno, toda la depositación del Holoceno. Así que lo primero fue partir a ver cuánto material había y qué material había en las colecciones del Museo de Historia Natural. Y ver también en la bibliografía, porque hay muchas misiones, no muchas, pero varias misiones extranjeras que hicieron recolecciones o que le entregaron material y que se las llevaron a otros lugares, y esos materiales en su mayoría no están ubicados. Entonces, a partir de esa revisión, considerando todo lo que pudimos llegar a ver, tanto de la colección que está en el Museo de Historia Natural de Santiago y en las publicaciones antiguas, pudimos llegar a un total de 18 individuos de Confoterios. ¿Sí? Hay al menos 5 individuos depositados en las colecciones antiguas, a partir de las publicaciones de gente que no entregó sus materiales al museo, pero que sí están publicados, hay otros 4 individuos. Después sabemos que en Tahuatahua 1 se excavaron 3 individuos, en Tahuatahua 2 tenemos 6, lo que da en total al menos 18 individuos oficialmente registrados en el fondo en términos más o menos científicos, lo que es bastante increíble en el fondo pensar en 18 confoterios en ese espacio que está señalado solo por el socavón por este canal de desagüe. Después hay 3 ciervos, ¿sí? Documentados en la bibliografía y también en los sitios arqueológicos, y un caballo, probablemente haya un segundo. Entonces, otra cosa importante, más allá de tener certeza de que teníamos una gran cantidad de animales, era tratar de ver de dónde provenían. ¿Sí? Las publicaciones antiguas, salvo las excavaciones arqueológicas, son muy generales en respecto a dónde estaban o de dónde provenían. La mayoría dicen, no, del canal de desagüe. El canal de desagüe tiene 700, 800 metros de largo. Pero sí al menos nos indicaban profundidad respecto de dónde habían encontrado los huesos o dónde le habían dicho a estos naturalistas que los habían encontrado. Entonces sí sabemos, por ejemplo, que Wiman en el 55 señala que los fósiles que encontró estaban a 6 metros. Domeyko entre 7 y 9 metros. Oliver señala que habían otros a 8 metros. Y después sabemos que toda la investigación científica está principalmente entre 2,3 metros y 2 metros de profundidad. Y hay eventualmente otro lugar intermedio donde habrían fósiles a 5 metros. O sea, a primera vista parecía que no solo había una gran cantidad de fósiles eventualmente sincrónicos, sino que también distribuidos a lo largo probablemente de distintos momentos del Pleistoceno final. Así que eso era muy interesante porque al principio teníamos o podíamos llegar a pensar que todo podía haber venido de los sitios arqueológicos, todos los materiales, pero sitios que están a 8 metros de profundidad, por la tasa de sedimentación, evidentemente estamos hablando de 50.000 años o 40.000 años atrás, donde no hay ocupación humana. Entonces, lo que se deduce de esto es que hay una depositación constante de huesos, quizás vamos a ir viendo que tenemos algunas fechas radiocarbónicas, quizás desde qué momento, al menos de unos 20.000 años atrás, en un espacio demasiado reducido. Entonces, tenemos más fotitos de la excavación. Entonces, ya sabiendo que tenemos muchos individuos que vienen de distintas procedencias estratigráficas y probablemente también distintas antigüedades, pero todas acotadas en un espacio muy pequeñito que es este canal de desagüe, le pusimos mucho esfuerzo para tratar de fechar radiocarbónicamente las muestras, y ahí Natalia fue muy importante porque estaba trabajando en su tesis doctoral, entonces tenía acceso al menos a procesar las muestras inicialmente para ver el contenido de material orgánico, para ver si podían fecharse.
Y no nos fue tan bien, la verdad, porque de 55 intentos que hicimos, solo sacamos 6 fechas en colágeno. Sí, es bien poco, hay un proceso ahí diagenético que está haciendo que las piezas pierdan su material orgánico y que nos está impidiendo saber con tanta precisión la cronología, pero bueno, son cosas está dentro de las posibilidades. Fechamos incluso en un mismo hueso, lo fechamos de 2 partes distintas, o intentamos fecharlo para ver si nos iba mejor y no hubo caso. Pero sí sacamos muestras de carbón y de hueso quemado del sitio de Tahuatahua 1. ¿Sí? Y ahí afinamos mucho más la cronología, porque había una fecha antigua del año 60, que tenía un sigma como de 200 años, 150 años. Y nosotros acotamos la ocupación a 12.600 años más o menos antes del presente. Tratamos de fechar mucho, bueno, acá está la distribución respecto a de dónde sacamos los materiales. ¿Sí? Tratamos de fechar, lo que más se fechó fueron de las colecciones antiguas que tienen una procedencia indeterminada, pero también intentamos fechar todos los gonfoterios que habían salido de Tahuatahua 2, este sitio donde estaban los 6 gonfoterios, justamente para ver si podíamos sostener un poco de esta contemporaneidad en la casa, pero bueno, no fue que sí, la verdad. Pero sí sacamos fechados nuevos, casi todos, a todos, de las colecciones antiguas. ¿Sí? Y tenemos fechas que en su mayoría, acá están las calibradas, piensen que Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2 tienen 12.006 y 11.007 años antes del presente. Todas las fechas son más antiguas, justamente, que esos 2 episodios, lo que confirma un poco la impresión de estos investigadores antiguos que decían que habían fósiles bajo los 2 metros, a los 5 metros, a los 8 metros, a los 7 metros. Tenemos una fecha muy antigua, eso sí sobre Apatita, de casi 22.000 años, lo que justamente confirma un poco lo que un poco de manera intuitiva se podía extrapolar de la información antigua de estas personas que tuvieron acceso inicialmente a estas colecciones, de que efectivamente hay muchos eventos de depositación de huesos, ¿sí? No solo los que ahora sabemos que están controlados arqueológicamente. Así que los dividimos más o menos en función de las fechas y de la posición estratigráfica en 3 grupos. ¿Sí? Hay un grupo que es pre-LGM, donde están todos los sitios que están, o potenciales sitios que están bajo 5 metros, que eso ya es un problema bien grande para nosotros como logístico, porque excavar hasta 5 metros es bien complicado. Después, un grupo que está probablemente en torno a los 3 metros de profundidad, porque tenemos además otros fechados antiguos que han hecho básicamente los palinólogos. Entonces tenemos algunos modelos generales como de sedimentación y podemos más o menos calcular desde dónde provienen la profundidad, cada una de las profundidades. Entonces 21.000 años, por ejemplo, que está por aquí, son 3 metros de profundidad. Si estos son los fechados radiocarbónicos y estas son las profundidades. ¿Sí? de este trabajo del 90. Entonces, sobre esta base podemos más o menos especular, más o menos de manera muy general, a qué profundidad podrían estar los materiales. Y algunos sí coinciden efectivamente con la información que están de la bibliografía y otros no. Entonces tenemos esta primera fase donde podrían haber huesos, que bueno, está bien complicado llegar a ella y obviamente son sitios que son solo paleontológicos. Después hay un depósito intermedio, probablemente en torno a los 3 metros de profundidad, que esto es bien interesante porque después les voy a contar que hemos pasado GPR, un radar, para ver anomalías en el sedimento, y hemos encontrado anomalías a 3 metros de profundidad. Y después hay mucha actividad o mucho depósito eventualmente de restos óseos que están después de los 2,5 metros de profundidad, entre los 2 metros y entre el 1,80 m más o menos y los 2,5 metros. Y que estas son más interesantes para mí, al menos, bueno, quizás para los paleontólogos que están interesados como en la extinción también, porque son fechas que podrían ser, o que son contemporáneas a ocupaciones humanas que hay documentadas en Chile y en otros sectores cercanos. Entonces, todo este rango más como reciente de depositación, a mí me gustaría mucho que estuviera asociada a actividad humana. Sabemos que, como les decía, hay a los 12.006 y a los 11.007, pero que haya una ocupación humana a los 13.400 o a los 14.000 no es algo muy increíble, en realidad, porque hay fechas de ese orden, no solo en Chile, sino en otras partes de Sudamérica.
Así que bueno, ya habiendo comenzado a trabajar, también comenzaron también los trabajos de publicación. Está este trabajo que fue bien importante porque era la parte ya final de la tesis doctoral de Erwin, donde hizo una reconstrucción súper detallada de la dieta de los gonfoterios. No vamos a entrar en detalle porque esto sería casi una charla aparte, pero sí llegó a comprobar por 3 líneas distintas de proxy que los gonfoterios en Tahuatahua tenían una dieta muy centrada en ramonear más que en pastar, ¿sí? Lo que es coherente evidentemente con este clima más cerrado, o sea, con este paisaje más cerrado y este clima más lluvioso y frío que había hacia finales del Pleistoceno, ¿sí? Cuando aparece ya el pasto, significa que el bosque se retiró y en general los resultados le dan que hay muy pocos gonfoterios, creo que uno que tiene una dieta más centrada en pasto que en ramas, ¿sí? Entonces, también nosotros comenzamos a publicar nuestros trabajos referidos a la revisión de los materiales, ¿sí? Y en Tahuatahua 1, este sitio que tiene 11.600 años, donde la mayoría de la atención se había centrado en los gonfoterios, que son los más grandes, los huesos de caballo con las huellas de corte, en los raspadores, los cuchillos, qué sé yo, pero había una cantidad de fauna menor muy, muy, muy importante. Hay 6.647 huesos analizados de esa cantidad, de ese sitio, solo de ese sitio arqueológico. Y identificamos 24 especies de fauna menor, si mal no recuerdo, y las otras 3 son fauna, 4 son de fauna media o fauna mayor. O sea, la mayoría de la fauna identificada en Tahuatahua 1 es de fauna menor, ¿sí? Y muchas de ellas no tenían registro en el Pleistoceno de Chile central, y algunas casi con muy poco registro en el Pleistoceno de Sudamérica. Y habían estado ahí guardadas con fondo 40 años en el museo, esperando ser identificadas. Y en realidad logramos definir una cantidad de especies que ubican a Tahuatahua en el fondo como Tahuatahua 1, al menos como el sitio más diverso del Pleistoceno final de Chile, al menos en términos de riqueza de especies. De aquí rápidamente lo que hay de especies, obviamente como era una laguna, hay mucho pato, hay muchas tahuas, hay muchas gualas que son básicamente aves de hábitos acuáticos, ¿sí? Identificamos, básicamente Jonathan, yo no quiero tampoco hacerme arrogar toda la autoría, identificamos una especie de tahua más grande, extinta, que las tahuas que habitan en la actualidad. La tahua es una ave acuática que no es un pato, es una tahua como tal, ¿sí? Son rálidos, que aparentemente se había extinto hacia finales del Pleistoceno, o sea, que no solo se extinguieron los animales grandes, sino que también aves, ¿sí? Que está próximo a publicarse. Muchas aves, ¿sí? Hay también muchos huesos de ranas, particularmente de rana chilena, probablemente hay una especie extinta también ahí. Hay algunos restos de serpiente, de culebra, perdón. Hay mucho roedor que es de hábito acuático y también roedores que son fosoriales, lo que da cuenta en el fondo de toda esta oscilación del borde de la laguna, ¿sí? Porque era esperable quizás encontrar más roedores acuáticos, como el coipo, por ejemplo, pero hay también roedores que son de hábitos muy fosoriales o de climas también que son más o menos secos, como el deu. Y eso sugiere que evidentemente estamos viendo un conjunto mezclado y en el fondo que está dando cuenta de distintos momentos climáticos de depositación. Hay un registro muy grande de peces de agua dulce, que también hay muy poco registro. En general en Sudamérica hay al menos 2 especies, una pejerrey. Bueno, y también está lo más espectacular, que es lo que siempre tuvo más atención, que son los gonfoterios, los huesos de caballo, que son todos estos que están acá a la izquierda, y los restos de ciervo. Estas son las astas de los ciervos extintos. Son astas bien grandes, de 1,5 metros más o menos de largo. Hay huesos de un ciervo de estos, probablemente de esta misma especie muy juvenil, que fue cazado por estos grupos. Y también hay una mandíbula de zorro. La diversidad es bien increíble. Y no solo le pusimos mucha atención a la parte de taxonomía, sino que también le pusimos atención a la parte de modificaciones antrópicas, a la parte taxonómica.
para ver efectivamente qué animales eran los que estaban siendo procesados, porque en un campamento que está a orillas de una laguna, es esperable que se mezclen cosas que murieron naturalmente con animales que fueron cazados por los grupos, o al menos procesados por los grupos que vivían en el borde de la laguna. Entonces había que ver qué animales efectivamente, tratar de filtrar cuáles murieron naturalmente de cuáles antrópicamente. Y encontramos, bueno, más allá de las que estaban descritas originalmente, encontramos otras marcas culturales que son bien interesantes. Por ejemplo, en estos huesos de ciervo hay negativos de percusión para poder sacar la médula. En esta mandíbula de ciervo hay unas huellas para desarticular la cabeza de la mandíbula. Así que hay mucha evidencia antrópica de que los animales que están en Tahuatahua 1, los grandes al menos, fueron bien procesados, lo que es esperable en un campamento. Pero, y aquí viene el aporte también de uno de nuestros colegas del grupo, Álvaro Lizama, que él está haciendo su tesis en la fauna, su tesis pregrado en la fauna menor, en la parte de tafonomía de la fauna menor, y notablemente encontró huesos con huellas de corte en fauna menor, ¿sí? En aves principalmente, básicamente en aves, y que tienen, por su ubicación, son súper coherentes con procesos como desarticulación y desfaenamiento. ¿Sí? Hay en patos y también hay en podicipédidos, que son otro tipo de ave acuática, y también hay probablemente en ranas. Así que hay una mezcla ahí, lo está viendo él en su tesis, pero también le agrega otro componente que no se había evaluado en su momento, y es que efectivamente estos cazadores, cuando estaban asentados en el borde de la laguna, no solo vivían no cazando, o gran parte de su tiempo cazando fauna mayor, sino que también explotaban de manera integral todos los recursos que había en el borde de la laguna, y probablemente también los recursos vegetales, pero de esos no tenemos evidencia. Así que aquí está un poquito sobre esa base hicimos la reconstrucción de cómo podría haber sido la laguna en ese momento, hace 12.600 años atrás, para que se haga una idea de todas las especies y los distintos. Esta obviamente es ideal porque hay algunos animales que son de hábitos más crepusculares, otros de hábitos diurnos. Es muy poco probable que estén juntos todos en un mismo momento, pero da una impresión más o menos de cómo fue la laguna en ese momento. Entonces, ya para ir más o menos cerrando, y volviendo al tema original de cómo encontrar nuevos sitios, ¿sí? Lo que hicimos fue diseñar una estrategia que combinara distintas formas de ubicar estos sitios. Ya sabíamos que tenían que haber sitios a 2 metros, probablemente a 3 metros, probablemente a 5 metros, incluso hasta 8 metros. Entonces partimos primeramente revisando los perfiles expuestos, cuando era posible, de este canal de desagüe. Acá hay una foto cuando está más o menos abierta la compuerta y se puede caminar por los bordes, y aquí está cuando el canal de desagüe está en su máxima expresión, cuando está siendo utilizado en el fondo para el riego de toda la parte agrícola que está donde está la laguna ahora. Y aquí de nuevo la comunidad ha sido muy importante, porque la Fundación Añañuca, como les comentaba, estos amigos que trabajan allá dedicados a la difusión en general de todo el patrimonio de la laguna, revisan constantemente estos lugares y nos van contando sobre cómo están cómo están apareciendo los materiales fósiles. Después hicimos, también con su ayuda, hicimos toda una red de entrevistas de toda la gente que vive alrededor del socavón, para preguntarles si tenía información respecto de dónde podrían haber habido material, o si ellos mismos sabían o tenían material, ¿sí? Y eso también fue un punto bien importante, porque usualmente la gente tiene miedo como a entregar ese tipo de información pensando en alguna represalia, en, no sé, multas o en castigo. Pero aquí ya teníamos gran parte avanzado, porque ya había noción de la comunidad, de la importancia del sitio, de esta localidad. Tenían relación obviamente con la gente de esta fundación, de esta ONG, y sabían del trabajo que nosotros estábamos haciendo, así que tuvimos también un par de datos importantes respecto a dónde podrían haber materiales paleontológicos a partir de la entrevista de la gente local, ¿sí? Había muchas personas que incluso trabajaron en las excavaciones de los 80. Y después generamos una estrategia de prospección no invasiva, ¿sí? Porque como tenemos tanta profundidad donde pueden estar los sitios y no tenemos ningún registro superficial, no podíamos
estar haciendo sondeos tradicionales de excavación a mano eh, es una técnica demasiado extensa y demasiado costosa y muy larga en el tiempo. Entonces tratamos de implementar una técnica de GPR, que es un radar, en el fondo, que tira una señal, bien parecida a un sonar de un submarino o de un barco. Entonces ve cómo esa señal baja en la tierra, en los sedimentos, y cómo se devuelve, ¿sí? Y si hay anomalía, o sea, si esa señal choca con algo que no es común al sedimento que la sostiene, va a generar eh, esta anomalía que se llama, que es una onda distinta. Entonces nosotros asumíamos que el GPR podía encontrar huesos grandes de Confoterio porque se ocupa en minería, se ocupa para buscar tuberías, por ejemplo, cuando están haciendo arreglos, no sé, hidráulicos. Entonces se encuentra tubo, partimos de la base que podía encontrar huesos de Confoterio también, que son huesos de 1,5 metros de largo. Bueno, tiene muchos usos en arquitectura, en documentación de contextos fúnebres, en fin, el GPR tiene muchas utilidades para la arqueología. Entonces, primero con la información de la revisión de los perfiles y con la información de la comunidad local, ¿sí? Tenemos todos estos puntitos con hallazgos, ¿sí? Tahuatahua 1, Tahuatahua 2 son los sitios ya conocidos, pero tenemos todos estos datos extra, ¿sí? Incluso varios que están lejos de este canal de desagüe, que era lo más evidente. Acá tenemos más o menos dónde estuvieron, cómo se habrían presentado las lagunas con distintas líneas de elevación. Y al menos nos da una impresión de que, bueno, cuando estaban en Tahuatahua 2, la laguna tiene que haber llegado hasta por acá, y evidentemente cuando la gente estuvo aquí asentada en Tahuatahua 1, la laguna tiene que haber llegado hasta por acá. Pero nos falta mucha información de reconstrucción, ¿sí? de la variabilidad y cómo se movió la laguna en respuesta a las distintas oscilaciones ambientales. Así que teníamos ya mucha información respecto de potenciales nuevos hallazgos, y lo que hicimos fue ir a sondear, pero más que sondear, ir a barrenar, ¿sí? Para no hacerlo mucho más fácil, tenemos un equipo de barreno que es portátil y que nos permite sacar testigos de hasta 4 o 5 metros de profundidad, de 4 centímetros de diámetro. Entonces, sobre la base de los hallazgos que teníamos en los perfiles expuestos, sondeamos, ¿sí? Y como teníamos ya la estratigrafía definida por los geólogos en los 70 y en el 2000, lo que hicimos fue correlacionar nuestros distintos barrenos con la estratigrafía ya conocida, y así podíamos tener más o menos certeza de qué estratos y qué profundidad estaban los que nos interesaban. Y bueno, entre estos materiales del socavón que estaban expuestos, encontramos una vértebra de caballo que tiene huellas de corte, ¿sí? O sea, que fue faenada por algún ser humano en algún momento al final, lo que nos da a entender que efectivamente tenemos un sitio que está alejado y que no es ninguno de los ya conocidos. Así que sobre esa base, nosotros decidimos ampliar uno de los sondeos que tenía mayor potencial, que fue este, ¿sí? Y ahí iniciamos las excavaciones, y aquí viene de nuevo la parte que yo les quería resaltar, que es este trabajo con la comunidad y con la municipalidad, porque teníamos el financiamiento del Estado, pero además la Municipalidad de San Vicente nos aportó con dinero para realizar esta excavación, y también la Universidad de O'Higgins, que es la Universidad del Estado de esa región. Entonces fue un proceso bien increíble, donde distintos actores pusieron de su parte. Bueno, esta es la parte monetaria evidentemente, pero además la comunidad estuvo metida en el trabajo que se hizo en diciembre del año pasado, en todo momento. Acá está el sondeo que hicimos un sondeo de 2 por 1 metro nomás. Teníamos ya, como les decía, era bien, no sencillo, pero podíamos correlacionar nuestra estratigrafía con las estratigrafías de los colegas geólogos y palinólogos que hicieron sus trabajos anteriores. Y en paralelo hicimos toda una campaña de difusión con la comunidad y en los medios también. Dimos charlas en ese momento mientras estábamos en las excavaciones. Fueron colegios, fueron delegaciones del gobierno regional, y bueno, teníamos destinado cierto tiempo durante el día justamente para estas actividades con la comunidad de San Vicente de Tahuatahua. Así que fue un trabajo bien bonito, súper lindo.
donde realmente hubo una interacción continua en el fondo, y no solo en términos de nosotros entregar la información, sino que ellos también nos entregaban mucha información y mucho conocimiento acumulado histórico de ellos respecto a cómo era la tierra más abajo, que reconocían los distintos colores de la tierra porque cuando estaban excavando para plantar encontraban cosas parecidas. Entonces, realmente fue un momento bien enriquecedor. Y bueno, nos fue bastante bien porque en la base de la excavación, en la estratigrafía, en los depósitos, en los estratos que son contemporáneos a Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, encontramos material arqueológico, que probablemente esté más relacionado con la ocupación de Tahuatahua 1, porque está más o menos cerca. Y ahí arriba encontramos una ocupación del Holoceno medio arqueológica muy grande, muy grande. Además, como este es un proyecto interdisciplinario, tomamos muestras para hacer nuevas reconstrucciones ambientales, polínicas y de geoquímica, considerando que los trabajos ya tenían 20 años de antigüedad, los últimos 15 años. Incluso intentamos que, bueno, estamos un poco parados todo esto con el tema del coronavirus, en la extracción de muestras para hacer de edad antigua los sedimentos. Y bueno, el GPR, ya va a ir terminando, el GPR entregó varias anomalías, ¿sí? Y esto es bien interesante, y vamos a ir la próxima semana justamente a barrenar estas anomalías, porque algunas son muy coincidentes entre la información que nos entregó la comunidad y lo que señaló el GPR, incluso sin que la gente que ocupaba el GPR lo supiera. Entonces, por ejemplo, en esta parte, donde está el elefantito ahí, la comunidad señala que salieron restos de fósiles, y coincidentemente el GPR señaló una anomalía ahí a 1,5 metros de profundidad. En este punto de aquí, por ejemplo, el GPR señaló una anomalía a 3,4 metros de profundidad, que coincide muy bien con la fecha de 20.000 que tenemos para un hueso, para un molar de Monfoterio, si es que la tasa de cimentación es más o menos constante. Y después hay una serie de otros hallazgos que hay que ir a filtrar, porque algunos de estos pueden eventualmente ser raíces, pero varios están en torno a estos hallazgos, al hallazgo de Tahuatahua 1, y otros, estos de aquí que no alcanza a verse la imagen, están a la altura de donde nosotros hicimos las excavaciones nuevas. Así que tenemos todo un potencial de probables nuevos sitios que tenemos que ir a chequear con el barreno, para eventualmente descartar o confirmar que estas anomalías que se ven así en los radagramas puedan contribuir a encontrar nuevos sitios arqueológicos en el sector. Así que bueno, ya para ir terminando la charla, pues sí, me salió un poquito larga. Tenemos en un área muy acotada, ¿sí? El socavón tiene no más de 700 metros, pero en la parte que nosotros hemos trabajado tiene casi 400 metros. Hay demasiada concentración de restos óseos y en distintos momentos cronológicos y en distintos lugares, pero muy contiguos unos a otros, ¿sí? Lo que nos sugiere que efectivamente la laguna, probablemente desde antes del máximo glaciar, fue muy visitada, muy recurrente visitada, no solo por animales en un principio, sino también después por los primeros pobladores del país, de Chile. Entonces, con esta estrategia que incluye prospección no invasiva, revisión de perfiles, el trabajo con la comunidad, nosotros hemos encontrado nuevos sitios, un nuevo sitio al menos, y esperamos que el GPR pueda también confirmar otros sitios que estamos seguros de que tienen que estar ahí. ¿Sí? La información de los antiguos investigadores, los naturalistas que estuvieron ahí en la laguna cuando estaban casi haciendo el hoyo para desecar la laguna, señalaban, como les decía, sitios que estaban a 5 metros, a 3 metros, probablemente a 7 metros. Entonces, sabemos que no todo se tiene que haber restringido solo al lugar donde hicieron el desagüe, sino que la playa completa de este sector de la laguna probablemente tiene material paleontológico y probablemente arqueológico. Así que
En eso estamos ya como a punto de dar el gran salto en ese sentido, después de 5 años de comenzar, de intentarlo en el fondo, de buscar fondos, de no conseguir y sistemático con la comunidad a todo nivel y también con las instituciones estatales. Y esperamos, bueno, seguir trabajando acá y aquí tenemos que seguir apostando sobre todo a la relación con los gobiernos regionales, para que ellos, en el fondo, tratar de nosotros tener la capacidad para convencerlos de la importancia del patrimonio arqueológico y paleontológico de la laguna, y así poder continuar las investigaciones a través del tiempo, en realidad. Y en otra cosa que estamos aún todavía un poco en proceso y que tenemos como tarea pendiente es aún mayor transferencia de la información a la comunidad, ¿sí? Nuestra idea en el futuro es que el lugar se transforme en un polo de turístico de intereses especiales para la gente, para los turistas, valga la redundancia, y que toda la información que nosotros estamos generando en Tahuatahua también se pueda hacer transferida a los alumnos, a los colegios, o sea que los currículums se puedan adaptar también e incluyan la información que nosotros estamos entregando. Así que nada, eso es más o menos, entre otras muchas cosas, lo que hemos generado hasta ahora. Nos queda mucho, estamos recién partiendo, pero tenemos la esperanza de que nos va a ir bien en este año y medio que nos queda al menos de financiamiento con el FONDES y con el Estado, y esperemos que también el gobierno regional pueda ayudarnos a continuar con estos trabajos. Así que eso sería, por acá una fotito de un poco de la mezcla esta que yo les comentaba de los arqueólogos con la gente que nos trabaja, que nos ayuda allá en la laguna, y abajo hay toda la cantidad de gente que de una u otra manera ha participado en los trabajos de terreno. Así que eso, pues. Muchas gracias y nada, preguntas ahora si es que hay tiempo, no sé. Pues muchas gracias, Rafa, muy interesante y súper padre ver la interacción de los jóvenes investigadores, sobre todo una motivación pues para los que apenas estamos empezando. Y bueno, antes de pasar de lleno a las preguntas y respuestas, les recuerdo dos cosas. Una, que la gente que nos está viendo por Facebook pueden poner sus preguntas ahí en donde están los comentarios y los vamos a leer posteriormente. Y también que terminando esta sesión de preguntas y respuestas, no se vayan porque les queremos compartir un poquito más sobre las actividades de Pages rápidamente en 5 minutos. Entonces, bueno, Rafa, te procedo con la lectura de las preguntas que están hechas ya en el chat de Zoom. La primera es, en arqueología, ¿cuál es el rango de tiempo que consideran para considerar que los restos se depositaron en un evento sincrónico? Chuta, esa es una pregunta que no tiene una respuesta, la verdad, porque nosotros los arqueólogos en realidad ocupamos, bueno, las metodologías de radiocarbono y de fechado han ido aumentando su precisión así estratosféricamente desde el momento en que el año 50 se inició, pero aún así no tenemos nunca la certeza absoluta de la sincronía total, a menos que haya, por ejemplo, una punta de proyectil metida dentro de un cráneo de un animal y uno diga, ya, bueno, ese animal lo cazaron con esa punta. Entonces, lo que hacemos en realidad nosotros es básicamente una sincronía que es relativa, en realidad. Asumimos que muchas cosas ocurren sincrónicamente, pero sincrónicas en un episodio acotado de tiempo, en realidad. Yo puedo decir, ya, bueno, es sincrónico en 80 años, por ejemplo. Así que puede sonar mucho para una persona, en el fondo porque es toda una vida, pero en términos arqueológicos, pues en términos de depositación puede ser efectivamente cronológico, o sea, sincrónico. Nosotros estamos hablando de 80 años, pero los geólogos o los paleontólogos ocupan escalas temporales que son aún más grandes. Así que esa certeza de que algo pasó al mismo tiempo que otra en arqueología tiene que haber un contexto muy, muy claro y en realidad con muy poca disturbación para poder saber o poder tratar de sugerir que eso ocurrió al mismo tiempo. Entonces, como les decía en el caso de Tahuatahua 2, nosotros suponemos que hay una sincronía relativa o que fue un evento o muy pocos eventos, pero si más encima no tenemos certeza con el carbono 14 porque no ha ido mal, la podemos dejar solo a un nivel de hipótesis. Okay.
Muchas gracias, Rafa. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna estimación de la cantidad de humanos en la comunidad que habitaba la zona? Pucha, eso es bien difícil, ¿ah? Porque em, bueno, tenemos un problema grave en toda América, es que hay muy pocos restos óseos humanos de esta época, ¿sí? Entonces, lo que se hace en arqueología es hacer una suerte de estimación de la demografía sobre la base de la cantidad de sitios que hay de una misma fecha, o más o menos de una misma antigüedad, y la cantidad de fechados que hay sobre en ese mismo lugar. Entonces, se asume que mientras más fechas hayan y más sitios arqueológicos hayan, hay más gente dando vueltas. Así que, obviamente, se asume, pero no hay total certeza. Entonces, así como están las cosas en San Vicente, nosotros tenemos apenas 2 sitios, 3 sitios, y no podemos estimar esa densidad. O sea, se ha hecho en lugares donde hay efectivamente muchos más sitios, donde hay muchos más fechados radiocarbónicos, y son modelos, la verdad. ¿Sí? Nosotros asumimos muchas cosas en arqueología, lamentablemente, porque tenemos un registro que por lo general es fragmentario, y sobre todo en estos sitios que tienen 12.000, 13.000 años de antigüedad, muchas cosas pasaron entre medio hasta que nosotros excavamos. Así que es aún más complicada la pega, así que esa es una pregunta que yo aquí en Tahuatahua no podría resolverla, aunque se asume en general dentro de un modelo como de poblamiento que la densidad poblacional era baja, evidentemente. Y genéticamente, al menos para Norteamérica, se ha sugerido que el poblamiento ocurrió con muy poca gente, en realidad. Ahora, ¿qué tan poca? Efectivamente, eso no es imposible dar un número. Bueno, gracias. Otra pregunta, te mandan saludos y te preguntan si tienen información sobre la relación entre los artefactos y los distintos depósitos identificados. Además, ¿existen evidencias de talla en el sitio o todo es transportado ya manufacturado? Si Ya. existen, ¿se trata de materia prima local o no local? Y bueno, por ocupaciones, entiéndose depósitos. Sí, bueno, esa es claramente una pregunta de un arqueólogo. Sí, muy bien. De lo que se sabe de Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2 está el trabajo, la tesis doctoral de César Méndez, que en realidad hizo un estudio súper detallado, que es un colega arqueólogo que trabaja ahora en Aysén, en el sur, y él hizo un estudio súper detallado de la morfología, de la técnica y de todo lo que implican esas preguntas que están ahí, que hace alguna persona ahí en el chat. Y en Tahuatahua 1 hay evidencia de que efectivamente se manufacturaron instrumentos, además de haberlos utilizado, ¿sí? Porque hay incluso don Julio Montané, que fue la persona que excavó en el año 67, describe que hay un raspador asociado a las mismas desechos de piedra con el que se fabrica. Mientras uno va fabricando un instrumento, lo va golpeando y van saliendo pedacitos que son los que son desechos. Y en un mismo lugar encontró un retocador, que es con el que se golpea la piedra, el instrumento y los desechos asociados. Entonces hay evidencia clara de que efectivamente en ese lugar se manufacturaron instrumentos. En Tahuatahua 2, en cambio, como es un sitio de caza y de procesamiento, hay menos diversidad de instrumentos, porque efectivamente está todo asociado o orientado a caza y procesamiento, y por tanto también hay menos manufactura de instrumentos. Y lo que hay más evidencia es que se están reactivando los instrumentos. ¿Sí? Cuando uno está sacándole filo en el fondo, cuando uno le saca filo a un cuchillo, en términos de instrumentos de piedra, lo único que hace es reactivarlo, que es volver a golpearlo para volver a reactivar su filo. Entonces, nos señala que los dos sitios son funcionalmente distintos también, a pesar de que son espacialmente y cronológicamente distintos, también son funcionalmente distintos, porque en Tahuatahua 1 pasaron más actividades, que sugiere que es un campamento, y en Tahuatahua 2 es un lugar donde se habría orientado básicamente gran parte de la actividad a procesar primero a cazar y después a procesar los animales. Y respecto de las materias primas, hay materias primas que son locales, o sea, que están en las inmediaciones del sitio. Hay otras que se presume que son locales, porque también para saber si una materia prima, si una piedra es buena para hacer un instrumento, hay que revisar todo el sector adyacente buscando esas piedras para ver si son las mismas del sitio. Entonces, esa es una pega que no se ha hecho tampoco tan bien aún en Tahuatahua. Pero sí hay materias primas que son indudablemente alóctonas, como es la obsidiana, porque la obsidiana regularmente
solo está en sectores cordilleranos. Y después está el cristal de roca, que no, tampoco es una piedra que pueda aparecer en el fondo en un río, por ejemplo, en un guijarrito. Hay una fuente de cristal de roca en el norte semiárido que está como a 400 kilómetros de Tahuatahua, no sabemos si es la misma evidentemente, pero en arqueología no es extraño que las materias primas que son realmente buenas circulen mucho, en realidad, porque son muy preciadas la manufactura de instrumentos. Entonces, hay casos en otros periodos y en otras regiones donde las materias primas pueden circular 500, 600 kilómetros eh, justamente por su calidad. Y bueno, no por su calidad, sus otras propiedades, color, por ejemplo. Claro. Muy bien, y ya para ir casi cerrando, un par de preguntas más por parte de Zoom, de Luciano Preitz. La presencia de puntas cola de pescado en Tahuatahua 2 sigue siendo el piso cronológico más confiable y firme de la presencia humana hoy por hoy. Espérate. Perdón. Luciano. Mira, la fecha que hay en Tahuatahua es una fecha de unos carbones aislados que los sacaron asociados a los gonfoterios en Tahuatahua 2. ¿Sí? O sea, no hay, como les comenté, tratamos de fechar todos los huesos de habido y por haber que encontramos en Tahuatahua 2, la verdad, hicimos gran cantidad de intentos y nos fue mal en todo, la verdad. Y como les decía en la charla, en algunos hicimos incluso, los reintentamos de distintas partes, barajamos incluso tejido cortical, tejido esponjoso, y no nos resultó en ninguno de los dos casos. Entonces, la fecha que tienen las puntas de cola de pescado es esa, ¿sí? Que hasta donde yo sé es una de las más jóvenes de Sudamérica en realidad, porque la fecha sin calibrar, si mal no recuerdo, me parece que es 9007 o 9900 antes del presente, lo que es técnicamente Holoceno temprano. Así que, nada, bueno, las puntas cola de pescado, Luciano sabe mejor que yo que coexisten en algunos lados con otras puntas, pero sí, no es, la fecha es coherente en el fondo con el rango más joven de la distribución cronológica, al menos de las colas de pescado, hasta donde yo sé. Ok, pues muchas gracias, Rafa. Me parece que no hay preguntas por parte de Facebook. Bueno, cualquier cosa, pues supongo que se pueden comunicar contigo, Rafa. Sí, por Te supuesto. pido, por favor, si puedes quitar tu Sí, presentación para poder compartir la pantalla. Ok, entonces, pues bueno, como les mencioné al principio, este webinar es posible gracias al apoyo de Pages, que Pages es una asociación sin fines de lucro enfocada hacia los estudios paleoambientales, paleoecológicos y cualquier trabajo enfocado hacia los cambios climáticos o ambientales globales. Al principio les enseñé esta imagen que Pages está conformado por diferentes grupos o clusters, como les solemos llamar. Uno de ellos es el de los representantes regionales, al que pertenecemos nosotros, como les mencioné, representando Centro y Sur de América. Otro es el de los webinars, como es este, y aparte existen otros webinars en inglés. Y hoy principalmente les quiero hablar más sobre el grupo de los Writing Clubs, que los Writing Clubs es un grupo de personas cuya misión principal es abrir un espacio para los jóvenes investigadores en el cual nos podamos apoyar y fomentar el hábito de la escritura y facilitar el hábito de la escritura, tanto para tesis como proyectos de investigación, incluso para publicaciones. Y no solo para la escritura, sino que también se pueden hacer otras actividades como el análisis de datos, la lectura incluso de publicaciones, ya que este hábito, este grupo lo que promueve es generar un hábito de concentración y evitar la procrastinación. Yo les vengo a platicar de esto más bien como una usuaria, más que como por presentarles el proyecto, ya que yo soy fiel usuaria de este servicio de Pages, o bueno, de este grupo de Pages, y bueno, en mi experiencia particular les puedo decir que a mí me ha servido para evitar la procrastinación, sobre todo en estos últimos meses, que bueno, ha sido muy difícil enfocarnos en el trabajo.
Aparte, ha servido un apoyo moral, pues, porque muchas veces cuando estamos empezando a escribir es muy difícil, no sé, encontrar inspiración en cómo hago esto, cómo escribo el otro, es que no sé cómo empezar una discusión y la verdad, en Writing Club lo he encontrado bastante. Así también me ha servido para conocer gente nueva y a su vez practicar idiomas, que bueno, en mi caso para practicar el inglés, ya que los grupos normalmente se suelen hacer en inglés, aunque también la gente que no habla español le gusta practicar el español. Entonces, bueno, es una dinámica pues bastante buena que se ha estado haciendo y crear un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque como les voy a explicar posteriormente, el Writing Club se utiliza por medio de la técnica Pomodoro y que bueno, lo he podido utilizar incluso fuera de las sesiones de los Write Clubs. Y finalmente, pues, y el más importante creo yo, que es obtener un objetivo que, bueno, yo en mi experiencia personal ya estoy por terminar mi segundo artículo y la verdad la mayor parte del artículo lo he podido hacer gracias a los Write Clubs. Y hemos tenido experiencias de muchos chicos que nos han dicho que han terminado sus tesis completamente gracias a los Write Clubs. Y bueno, ¿cómo funciona? Lo primero que hay que hacer es mandar a un email, que es el que les dejo ahí, donde les van a mandar un link, donde viene un calendario con los diferentes horarios que ya están programados. Ustedes ponen su email en este Excel y a ustedes les van a regresar un email con un link de Zoom, donde se llevan a cabo los Write Clubs. Ahora, ¿cómo son las sesiones? Pues bueno, la sesión empieza con 5 minutos que le llamamos de calentamiento, en donde es aquí donde nosotros nos planteamos el objetivo que queremos hacer durante la sesión, ya sea quiero hacer un análisis, quiero terminar un artículo, necesito escribir un párrafo, inclusive, ustedes saben que escribir un párrafo puede llevar hasta días, entonces, bueno, de aquí podemos empezar. Luego, comenzamos con una sesión de 25 minutos donde únicamente nos explicamos exclusivamente a escribir. Después, una sesión de 5 minutos, donde es como un descanso, donde ustedes se pueden estirar, conseguir algo de comer, tomar agua, incluso platicar en el chat. Y así sucesivamente hasta conseguir 2 horas. Y entonces al final ustedes van a tener 2 horas de trabajo neto y trabajo muy productivo. Y bueno, básicamente de esto consiste el Writing Club. Les dejo el email para que se suscriban. Ahora que estamos empezando mes, ya están los horarios de este mes. Y en verdad es muy, muy recomendable y muy bueno. Y bueno, ya para concluir, finalmente le quiero reiterar mi agradecimiento a Rafa y también a Natalia Villavicencio, que fue parte importante en la creación de este webinar. Y les dejo nuestras redes, nuestra página, nuestro Facebook y nuestro email para cualquier duda que tengan o para que se inscriban en Pages si aún no están inscritos. Y nada, que estén pendientes para nuestro próximo webinar dentro de un par de meses. Y muchísimas gracias a todos por su atención.